Amigos, nuevamente les saludamos desde acá, desde este programa que se dedica especialmente a estudiar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos los que están allí viéndonos a través de sus pantallas y por supuesto queremos invitarles a que nos sigan y puedan darle me gusta a este video, si es posible compartirlo con otras personas para que puedan beneficiarse del estudio de la Biblia. Hoy nos acompaña mi esposa Cori y también nuestro amigo Iván. ¿Cómo están hoy? Excelente, gracias a Dios. Muy bien, también un poquito emocionado ya porque estamos entrando a la parte principal de esto, ¿no? Cuando, Parte de la aventura, La de la aventura, tenaz. claro. así es la Biblia, ¿no? Cuando nos metemos y nos adentramos enseguida allí como que hay esa emoción. Y bueno, este libro es súper emocionante. Esto es una cantidad de eventos uno tras de otro y nos mantiene emocionados. Pero bueno, antes de iniciar este estudio, vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Amor, ¿puedes orar? Oremos. Nuestro buen Señor, te damos gracias porque tu misericordia es grandiosa, tus bondades para nosotros no cesan. Le pedimos que el don divino del perdón sea propicio a nuestras vidas, conoces nuestro andar, nuestros errores, nuestras falencias. Hoy queremos compartir, Señor, esta palabra. Anhelamos que el Espíritu Santo nos pueda acompañar. No coloques sabiduría de nosotros, sino que venga de lo alto. Bendice a todos los oyentes para que esto pueda redundar en bendición para sus vidas. Lo pedimos no por mérito propio, sino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos el estudio de hoy que tiene como título Las plagas. Precisamente estaba estos días con una niña que le enseño y entonces cuando terminamos, ella, como sabe un poco, bueno, que conozco algo de la Biblia, ¿no? Los niños lo ven a uno así como que grande. Ella me dice, ¿sabes, Miss? Fui a la biblioteca y conseguí una Biblia estilo anime. Y he estado leyendo muchísimo y en mi clase de Biblia estamos hablando acerca de las plagas de Egipto. Y ella me contaba de una manera, o sea, como que tan emocionante, ¿no? Yo incluso le dije, mira, tú me has inspirado a que yo pueda repasar más acerca de la Biblia, porque ahora en mi iglesia estamos estudiando exactamente el libro de Éxodo, ¿no? Yo digo, ¿cómo a un niño, o sea, de 9, 10 años, puede llamarle la atención este tipo de eventualidades y sobre todo reconocer que es cierto? Imagínense nosotros como adultos, como estudiantes de la palabra, creo que también debe llamar la atención. La lección de esta semana nos encamina a pensar cómo Dios, según lo que dice la palabra, trata de enviar algunas pruebas fuertes a Faraón, incluso para probar su carácter y ver si él le va a dar liberación o no al pueblo de Israel, ¿no? Y obviamente usa a Moisés y a su hermano Aarón como canales, ¿no? Para que esto se pueda lograr. Hay aquí una premisa en la lección que posiblemente pudiera haber la razón de que el faraón no quisiera darle pase de libertad al pueblo porque veían que el hebreo era un esclavo barato. O sea, pudiera estar conjugado ahí la parte económica o financiera, ¿no? O también pudiera ser pensar de que quizás el ejército hebreo pudiera superar a los egipcios. Sin embargo, esto lo vamos quizás a descubrir, a dilucidar a través del estudio de hoy. Bueno, cuando hay algunos juegos bíblicos y hacen preguntas acerca de estos temas, preguntan, ¿cuántas plagas son? Y por ahí he escuchado, son 7 plagas. Otros dicen, no, son 12 plagas. En otra ocasión escuché que eran 10 discípulos y 12 plagas. No, son 12 plagas y 12 discípulos y 10 plagas. Mira. Entonces, llama la atención que a veces esos números a veces nos confunden, pero efectivamente tenemos en el Éxodo 10 plagas, de las cuales hoy vamos a hablar de las primeras 9. Básicamente, estas plagas fueron en un orden ascendente, y eso lo vamos a ir viendo. Pero antes de las plagas sucedió algo interesante, Iván, y tiene que ver con lo que mostró Aarón y por supuesto Moisés a Faraón.
y que tiene que ver con la vara. ¿Qué pasó, Iván? Claro. El tema pasado estábamos viendo justamente eso, ¿no? El tema de las excusas, ¿no? que había puesto Moisés para con Dios, ¿no? Dejando de lado la última excusa, ¿no? Que fue una orden directa a Dios de envía a otro, Sí. ¿no? Lo curioso, lo bonito es ver que esas excusas que puso Moisés a Dios, ¿no? De quién eres, ¿no? No sé quién eres, no sé hablar, Tu nombre. si tal vez no me creen, todas esas fueron las excusas que puso el faraón al momento de tratar de liderar al pueblo de Dios. Y así como hizo las señales con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel le creyese que él estaba siendo enviado por Dios, también hizo las mismas señales con el faraón, ¿no? Llegaron y hubo una especie de enfrentamiento. Yo recuerdo que cuando era más pequeño había películas, ¿no? Del éxodo del pueblo de Israel, ¿no? Y como un primer acercamiento estaba muy bonito, después obviamente leímos la Biblia y todo lo demás, pero algo que siempre que voy a rescatar de esas películas es que el faraón quiso comparar a los dioses de Egipto con con el Dios de Israel, ¿no? Incluso hay una escena que recuerdo también que en el momento en el que Moisés arroja su vara y se convierte en serpiente, el rey dice, el faraón dice algo como que yo también puedo hacer eso, ¿no? Sí, Llama tienen los hechiceros, a los magos. y también forman la serpiente, ¿no? Pero ahí Dios da la primera muestra de su superioridad, ¿no? Y hace que la serpiente que produjo Moisés devorase a la serpiente. Desde ahí. En el tiempo que yo vi esa película o esas películas, no existía el retroceso, porque estábamos viéndola en VHS. Hoy en día con el control podemos retroceder y avanzar, pero ¿por qué me refiero? Porque a mí me gustaba mucho el momento cuando la serpiente, la vara de Aarón, se comía a las otras serpientes y yo quería ver otra vez eso y otra vez porque era impresionante, ¿no? Y los efectos en aquel tiempo eran menos que los de ahora, pero todavía como niño y como adolescente me impresionaba el hecho de cómo Dios trató de mostrarle a Faraón que su poder era un poder real y no una fantasía como lo hacía ver el faraón acerca de lo que él hizo. Básicamente tenemos la vara de Aarón convertida en serpiente. Faraón trata de imitar, trata de hacer algo similar, pero por supuesto Dios siempre termina ganando porque Dios es Dios, precisamente Faraón no es Dios, Faraón era un hombre común y corriente, pero que trataba o creía y se hacía pasar por Dios, y nos damos cuenta que no sucedió lo que él consideraba Faraón que iba a suceder, porque no pensó que las varas de sus magos, de sus hechiceros, se iban a desaparecer, porque precisamente la de Aarón se las comió. Pero, ¿qué pasó con el corazón del faraón? Vamos a leer en Éxodo capítulo 7 y versículo 13. ¿Qué dice? ¿Lo puedo leer yo? Sí. Éxodo capítulo 7, versículo 13 dice: sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Qué tremendo, ¿no? O sea, está viendo los milagros y no hay manera de que el faraón entienda lo que está sucediendo. Y dice entonces que el corazón de faraón se endureció. Ahí de verdad yo veo que lo que decía Iván en un momento, ¿no? Cómo se ve que el faraón, él quería ser el soberano. Y en este caso obviamente él no era el ser superior. Y algo que a mí me llama la atención es también ver la misericordia de Dios, porque obviamente nosotros resaltamos que estaba el pueblo de Israel, que debían ser liberados. Sin embargo, Dios también amaba a los egipcios. Y las pruebas, las plagas, perdón, no solo van, no van dirigidas en sí a atacar al pueblo, o sea, sino a quién, a los dioses, van en contra de los dioses. Pero obviamente yo pienso que ahí y Dios también en su misericordia, en esa ternura de Dios y obviamente de mostrarse como el gobernador de nuestras vidas, está buscando, o sea, tener su lugar, pero no lo está haciendo como que para, bueno, presionarnos, amedrentarnos, sino que nos deja esa
sea, esa libertad. Y en el caso de Faraón, yo conversábamos, mi esposo y yo en un momento, yo decía, una persona que quizás no ha estudiado a tan profundidad esta parte del tema, la parte del pretexto y del contexto, puede decir, ¿y dónde está la parte entonces de la libertad de elección, del albedrío? Porque dice que Dios endureció el corazón del Faraón. Entonces, cuando ya tú haces un estudio más exhaustivo, puedes percatarte que en sí el Faraón seguía teniendo su propia elección. Y lo que venía más fuerte era lo que Dios permitía, o sea, Dios como que empezó a poner la mano más fuerte, o sea, más ruda, a poner las pruebas un poquito más recias. Y así nos pasa a nosotros también en nuestra cotidianidad. Podemos pasar por afrentas, por problemas, y está de parte de nosotros decidir lo que hablábamos en la lección anterior, o sea, preguntarle a Dios, ¿para qué me sirve esto? ¿O por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me tocó? Cuando viene lo positivo y lo afable, quizás nos hacemos esas preguntas, obviamente nos alegramos. Sin embargo, en el plano de nuestra vida real, también nosotros pudiéramos tomar decisiones cuando tenemos situaciones adversas en nuestra vida. Y a veces quizás no nos pasa a nosotros directamente, no es a mí que me está ocurriendo, sino a un colega, a mi cónyuge, a una persona muy cercana, a mi familia, que yo quiero mucho y puede venir hacia mí y decirme por qué, o sea, si Dios me ama tanto, está permitiendo estas situaciones en mi vida, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros tenemos circunstancias como estas, se vienen a nosotros algunas preguntas, ¿no? Algunas interrogantes. Y es lo que tratamos nosotros de buscar con la Biblia, ¿no? Con la palabra de Dios y con estas experiencias. ¿Te ha pasado a ti algo así, Iván? De preguntarme, ¿no? De necesitar una llamada de atención, tal vez, ¿no? Para decir, oye, por aquí es, ¿no? No, por donde está haciendo, no, es por aquí, ¿no? Me ha pasado muchas veces, no, todavía no lo voy a contar así, ¿no? Tal vez más adelante, ¿no? Es lo que pasó. Solo voy a decir que pasó algo que por mi o sea, por lo terco, ¿no? Fui muy terco, porque pasó 1, 2, 3 veces en las que yo pude haber dicho ya, ok, Dios, no, tú no quieres que haga esto, no lo voy a hacer, ¿no? Pero ahí va Iván de terco, ¿no? Una cuarta, una quinta vez, y bueno, pagué las consecuencias. Pero sí, ahora soy un poquito más paciente para ese sentido. Aprendiste la lección. Pero sí, pero enfocar en que he necesitado una llamada de atención, ¿sí? O sea, necesité que me guiasen, que me dijeran, oye, es por aquí, ¿no? O sea, ese chaqueteo, ¿no? De, es por acá, ¿no? Oye, mírame, obsérvame y tienes que hacer esto. Bien, ahora entramos al tema de las plagas, ¿no? Nosotros necesariamente al hablar de las plagas tenemos que nombrarlas a todas, ¿no? Para hacer este estudio de alguna manera completo, pero vamos a avanzar porque el tiempo nos gana y necesitamos mencionarlas todas. En primer lugar, la plaga de la sangre. ¿Por qué la sangre? Bueno, menciona el capítulo 7, el versículo número 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber sus aguas. Así que eso sucedió. ¿Por qué Dios ataca el agua del río? ¿Qué pasaba con el río? Lo que yo tengo entendido hasta ese momento, y me gusta cómo empieza, porque dice, para que sepan que yo soy Jehová. El punto es que los egipcios tenían dioses. No uno, tenían dioses, eran panteístas, no creían en un panteón. Y había 3 dioses principales que se encargaban o que se relacionaban directamente con el río. El estudio dice sí. Más de 1500 dioses, imagínate. Sí, más de 1500 deidades tenían ellos. Ahí la menciona el estudio. Y acá, más o menos por acá, por el estudio también nos mencionan que, por ejemplo, me disculparán la pronunciación, ¿no? Cum, ¿no? Ese dios era considerado el guardián del Nilo. Entonces, primer dios al que hasta cierto punto Dios reta y vence, ¿no? El dios egipcio. También tenemos al dios Api, que es el espíritu del río Nilo, y también al dios Osiris, que según la teocracia, el teísmo de los egipcios, el río Nilo era la sangre del dios Osiris. Entonces,
Eso para mí es muy importante porque dice, ¿no? Para que conozcas que yo soy Jehová, yo soy Dios, ¿no? Este río que es muy importante para tus deidades, lo hago sangre. Nosotros los seres humanos nos gusta, aunque no lo reconozcamos, nos gustan las peleas. Y cuando pelea Dios contra dioses, que son inferiores, sabemos que va a ganar Dios, pero de alguna manera está ese asunto. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo se va a dar? Y bueno, aquí nos vemos enfrentando al Dios, a Jehová, al Dios verdadero, con otros dioses que en realidad no eran dioses, solamente que los egipcios lo habían hecho como Dios. Entonces, porque el río, ¿qué es? El río es creado vida, por Dios. agua de vida. O sea, Claro, es vida ellos y ellos lo tenían como Dios porque en sus falsas creencias y en su idolatría habían hecho de esto como un objeto para adorar, un ser de adoración. Pero la intención de Dios era decirle al faraón, mira, tus dioses creo que no van a funcionar. Y aquí lo convierte en sangre. Pero ¿se imaginan ustedes esa escena? O sea, el río donde generalmente ellos se bañaban, donde estuvo Moisés de niño, donde sacaban peces, donde sacaban paiche, bueno, paiche no, donde sacaban algunos peces para comer y muchas otras cosas, donde navegaban, inclusive se había vuelto en sangre. Sí, o sea, normalmente verlo así es sencillo, pero imagínate la sangre espesa, como es la sangre, y el olor. No sé si poder, entonces, ¿cómo vas a cocinar? O sea, los alimentos, ¿cómo los vas a preparar? O sea, era una fuente muy importante. Y el hecho de que eso fuera de esa manera hizo que todo lo convirtiera en algo que definitivamente era ¿cómo te digo? Cuando tú ves sangre así en cantidades, ¿cómo te sientes tú? Te da adversión, ¿no? Como rechazo, todo. Entonces, tener un río en esa situación, te imaginarás, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Los hechiceros de Faraón dice, bueno, esto no es así, vamos a traer ciertos hechiceros a ver qué pueden hacer con el agua. Y entonces allí el agua que ellos trajeron, que supuestamente, como decimos, agua especial que no se iba a convertir, y la voltearon, estaba también en sangre. Así que ellos no pudieron hacer nada. Hasta que llegó el momento que, bueno, Faraón se tuvo que dar cuenta que no podía hacer nada en contra del poder de Dios. Y bueno, como sucedió, tuvieron que buscar a Moisés para que quitara aquella plaga. El versículo 25 termina así el capítulo 7. Así pasaron 7 días después que Jehová hirió el río. 7 días sin poder tomar agua. Imagínense ustedes eso. 7 días con el río vuelto sangre. Bueno, era una forma de decirle a Faraón y a los egipcios que su Dios como que no tenía mucho poder. Y estarían desesperados, incómodos, o sea. Pasamos al capítulo 8, la plaga de las ranas. ¿A quién les gustan las ranas por acá? Nada más el sapito que se come así con chocolate. Bueno, hay algunos restaurantes muy exquisitos donde dan ancas de rana y son carísimos. Bueno, aquí en la selva donde nos encontramos hay una buena cantidad de ranas y sapitos, pero creo que no se los comen todavía. A mí me decían de niño que si tocaba el sapito iba a salir verrugas. Sí, no, eso todavía se cree. Pero así no me salgan, ya a mí no me gusta tocarlos, en realidad. Siento que no. Uy. Pero fíjate, ¿por qué se dio una plaga de ranas? La lección menciona por qué se dio una plaga de ranas. O sea, a cualquier persona, nosotros los egipcios creo que podían, o sea, detestar y temer eso, ¿no? O sea, como dices tú, a veces hasta la manera de la textura, ¿verdad? De la ranita, lo que hemos usado de una ranita, o sea, no nos agrada mucho, ¿no? Y yo creo que eso también obviamente no iba a ser nada grato, o sea, ya tenían el problema con el agua, no tenían esa purificación, o sea, no podían ni cocinar, no podían beber lo que querían y ahora vienen y entonces algo como que
quizás suene fuerte, pero algo quizás nauseabundo para algunos, ¿no? No Pero agradable. había una razón, y es que las ranas también eran la representación de un dios egipcio, de una De diosa. Eket. No he tenido la oportunidad de ir a la India, a lo mejor algún día pueda ir, pero me acuerdo que vi un video donde había un influencer que estaba allí hablando de un templo de las ratas en la India, porque la rata es un dios en ese templo y está lleno de ratas y la gente va y les pone comida y todo y pasan por encima. Hay gente que vive en el templo cuidando el templo y está lleno de ratas. Imagínate tú, o sea, tener que ver una rata que te está mordiendo, que está encima de ti y no poder hacer nada porque es un dios, no lo puedes tocar. Entonces imagínate las ranas, una cantidad de ranas por encima, por todos lados y no poder hacer nada porque era un dios. Terminaron los egipcios, me imagino que aplastando a sus mismos dioses porque ya hay tantas ranas en la cama, en el baño, en la ducha, imagínate en la ducha y te caigan un poco de ranas, en la comida, o sea, una cantidad de cosas. Y bueno, ahí nuevamente se ve el poder de Dios manifestado. Pero, segundo Dios derrotado. Segundo Dios derrotado. Pero el versículo 15, ¿qué dice? En el capítulo 8. El versículo 15 dice lo siguiente: pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Así que Moisés mandó a que pararan las ranas, se pararon las ranas, y volvió faraón. Miren, yo siento que estamos corriendo de verdad y estas plagas hay tantas cosas que decir de esto, pero bueno, después vamos a tener que hacer un estudio especializado de cada plaga. Puedes sacar todo un Excel. Porque esto siento que vamos volando, pero tenemos que cumplir con lo que prometimos. La plaga de los piojos. Ay. Creo que tengo años desde niño, creo que no me pega piojo, pero siempre las niñas son más propensas a eso. Es incómodo, ¿no? Dice el capítulo 8, el versículo 17, Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos que se lanzaron sobre los hombres y las bestias. Para los egipcios, la tierra también era un dios. De ella brotaba la vida, aparentemente, no de Dios, Jehová, sino de la tierra. Pero ¿qué brotó? ¿Qué hizo Moisés y Aarón que brotaran? Piojos. Imagínate. Mira, así estaría minado eso, que ya los hechiceros, o sea, tuvieron como que admitir, oye, mira, parece que Faraón, quédate quieto porque dedo de Dios es este. Perdón. Así dijeron los hechiceros. Oye, ya me picará el piojo literalmente. No aguantaron los piojos y tuvieron que decir, mira, esto es Dios, Faraón, esto es Dios. Pero vuelve a decir, pero el corazón del Faraón se endureció, no los escuchó tal como Jehová. Fíjate, yo quiero, o sea, no sé si será válido allí, extraer como que una lección, ¿no? Cuando nosotros estamos como que en bienestar, a veces parece que poco nos acordamos como que bien sea de agradecer a Dios o de mejorar nuestro servicio a los demás, a la humanidad, porque una manera, obviamente, de demostrar de manera literal que nosotros tenemos una relación con Dios es también relacionándonos y sirviendo a los otros. Entonces, a veces Dios tiene que permitir como que apretarnos, o sea, ponernos la soga al cuello, como que ya tú estás con el agua que te está ahogando, para que sintiendo esa presión, ese dolor, esa molestia, entonces podamos reconocer así como los hechiceros, o sea, Dios está aquí, o sea, dedo de Dios es este. Esto no me está pasando porque de repente Dios no me ama, no sea bueno, sino porque yo tengo que voltear mi mirada a Dios. Yo tengo que tratar de hacer su voluntad y buscarlo a Él también, ¿no? Obviamente quizá no fue la reacción de los hechiceros ni de Faraón, ¿no? Porque como lo declara la Biblia, obviamente él nuevamente se puso terco. Iván, tenemos la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, y la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas. Fue escalando. Eso es lo que me gustaría recalcar. Fue escalando. Cada vez es como un videojuego. No sé cuántos de acá han jugado videojuegos, ¿no? Mario. Empiezas en nivel básico, ¿no? Chiquito, y vas subiendo, escalando, ¿no? Y al final te enfrentas con el longuito, ¿no? con el más fuerte. Y como lo dijo, ¿no? Después de los piojos que vinieron,
Las moscas. Las moscas. Otro Dios también. Ahí venció a otros dioses, ¿no? Herpi, dios de la Ujú. resurrección, ¿cierto? En la plaga del ganado estaba Hathor, la diosa madre, Apis, dios de la fertilidad, Aenebis, un dios toro, ¿no? Sagrado. Bueno, todo, y para ir resumiendo e ir finalizando esta parte que tenemos que hacerlo, todo lo que Dios hizo fue decirle al faraón, mira, no existen dioses en realidad, el único Dios soy yo, faraón. Y el faraón no lo entendía, al principio hacía que sí, que lo había entendido, pero no lo entendía. Y bueno, tuvo que ir a más. Prácticamente Egipto estaba devastado, porque mira, la sangre, el ganado, los piojos, las úlceras, el granizo, bueno, se habían muerto animales, se habían muerto todos esos, digamos, animales que estaban allá, la misma gente estaba siendo afectada, las úlceras, pero no fue suficiente. Las langostas acabaron con todo. Con todo el trigo y todo. Yo tengo una consulta así rapidita. Todas estas plagas atacaron Egipto, ¿cierto? Uh-huh. Y al pueblo de Israel Ahí está. Y ahí vamos a la aplicación y a las lecciones que al final tenemos que mencionar. Todas las plagas, aunque Israel vivía en Egipto, en la parte donde estaba Israel no cayó ninguna plaga. ¿Cómo hace una mosca para decir no paso de aquí para acá? ¿Cómo hace un piojo para decir no paso de aquí para acá? ¿Cómo hace una rana para decir no paso de aquí? Las ranas que saltan tanto, que eso es lo que me da cosa de las ranas. No es que le tenga miedo, sino que veo una rana que salta así y decir, hey, hasta ahí no. Bueno, ahí está el milagro de Dios. Su bolsita con agua. ¿Cómo Dios hizo eso? Yo quiero decirles, apreciados que nos están escuchando, que nos están mirando, que Dios es capaz de hacer lo que sea por liberarte del Egipto Amén. espiritual donde estás. Él puede hacer lo que sea, solamente debes creer que Dios lo puede hacer. Y esa es una de las lecciones que quisiéramos que quedaran grabadas a través de este tema tan importante. Dios está buscando de liberarte, de sacarte de ese Egipto y hace todo lo que sea necesario, pero tú debes creer. Si crees, Dios va a actuar. No importa lo difícil, lo complicado que sea, pero Dios está dispuesto a liberarte. El próximo tema va a ser acerca de la última plaga y va a ser súper emocionante. Yo les invito a que puedan estar pendientes del siguiente video que va a hablar acerca de esa última plaga que cayó sobre Egipto. Ahora, yo no sé ustedes, yo creo que a mí probablemente me pueda estar afectando alguna de esta incredulidad que en su momento le afectó a Faraón. Yo puedo ser Faraón en algún momento. El hecho de que yo sea cristiano y no quiere decir de que yo no pueda quizás de repente dudar y de repente pensar y poner a un Dios de un lado. Yo creo que la lección para mí hoy es, no puedo endurecer el corazón ante el llamado de Dios. Si Dios me está llamando, debo abrir mi corazón y en vez de endurecerlo, al contrario, debo abrirlo para que Dios haga una morada. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que para los que nos están escuchando, podrían intentar probar a Dios. No desde un punto de vista de mandarle un rayo, ¿no? Sino de que Dios en cada momento te está tratando de hablar. Tal vez sea por la llamada de algún amigo, tal vez sea porque justo has visto algo y sentiste como tu corazón se enterneció, ¿cierto? Dios está tratando de llamar tu atención y quizás ahora no te va a mandar plagas, no te va a mandar sapitos, no te va a mandar piojos, nada de eso. Pero prueba. Esta semana, después de ver esta lección, tal vez estás en tu día a día, ¿no? Y sientes algo. No vas a saber el qué, pero algo vas a sentir y yo creo que ese momento puedes anotarlo y decirme, en este punto me está llamando Dios, está tratando de llamar mi atención, ¿no? Y si lo puedes anotar, si puedes darte cuenta, bueno, vamos a estar orando acá para que Dios te pueda llamar de esa manera. Excelente, amor. Bueno, en ese sentido, al nosotros admitir, como dice Iván, que estamos fallando, que tenemos un error, que tenemos una necesidad, una carencia en nuestra vida espiritual o hasta
emocional. Necesitamos depender de Dios y eso lo hace, yo creo que solo un espíritu humilde. Yo pienso que el común denominador de esta lección es que la humildad debe prelar en nuestras vidas ante cualquier decisión que tomemos. Y podemos quedarnos con la cita áurea de Proverbios 16-18 que dice: la soberbia precede a la ruina y la altivez del espíritu a la caída. Las plagas de Egipto no solo son un relato, sino que pueden ayudarnos a extraer lecciones espirituales, no solo para un individuo, sino para todas las comunidades en las que nosotros nos desempeñemos. Amigos, no olviden entonces compartir este video, darle un like para que otras personas más puedan tener la oportunidad de estudiar con nosotros la Biblia. Pero por supuesto vamos a terminar este tema con una oración. Vamos a pedirle a Iván. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor del cielo, cielos, muchísimas gracias, Señor, porque aún quieres llamar nuestra atención, Señor. Muchísimas gracias porque con pequeñas o grandes cosas sigues hablándonos, Señor, y mostrándonos que estás aquí presente. Ahora queremos pedirte, Señor, que por favor seas tú el que también permita que nosotros te escuchemos. Seas tú el que permitas que no endurezcamos nuestro corazón, más bien que lo abramos a ti, Señor. Amén. Que puedas hablarnos en esta semana que viene, Señor, y sobre todo que podamos escucharte. Cuídanos, protégenos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, bendiciones.